Bien, vamos a comenzar ya con el acto, con el curso en sí, con la primera intervención del notario de Bilbao, don Juan Ignacio Gómeza. Cuando nos planteábamos al principio, un poco cuando en el servicio empezó a surgir la idea de organizar este curso, pues empezamos a debatir quién sería conveniente que viniera y que realizara la inauguración de este curso, teniendo en cuenta la materia de la que se trata. Bien, indudablemente la primera persona a la que nos dirigimos fue a don Juan Ignacio Gómeza, porque es la persona probablemente en todo el País Vasco que más y mejor conoce este sector de las fundaciones. Ha sido un referente para nosotros, hemos consultado, hemos debatido en muchos momentos de estas materias y, curiosamente, justo le comentaba a él hace un rato antes de empezar. Hace unos días me comentaba el que era el director de fundaciones, por ahí por el año 95, el ahora secretario general de Presidencia, Manu Salinero, me contaba un poco cuáles eran los principios del registro de fundaciones por esos años, cuando se organizaba en el Gobierno. Y él tuvo el buen acierto, el gran acierto de cuando tuvo que organizar el registro, organizar un poco este nuevo servicio que empezaba, de contactar con el señor Gómeza para que le echara una mano con ello. Y me contaba cómo en esos momentos él con su mujer, por aquel entonces embarazada, si no recuerdo mal, o si no me contaba mal, estuvo aquí trabajando, organizando expedientes y asesorando en ese momento en el que se creaba, tras la aprobación de la ley del año 94, la ley de fundaciones que nos rige en estos momentos, el que se dedicó muchos días a organizar, junto con su mujer, que está aquí presente, se dedicó a organizar este servicio. Bien, evidentemente desde el primer momento estuvo presente, es habitual en nuestro servicio recibir escrituras del señor Gómeza y, por lo tanto, no tuvimos ninguna duda en llamarlo. También hay un hecho indudable en que, a la hora de elegir quién viene, no solo sea él, sino que sea un notario. En estos momentos estamos en pleno proceso de puesta en marcha de un servicio de interoperabilidad con el Colegio Notarial, que está también representado con su secretaria aquí en este acto, para conseguir una finalidad que parece algo sencillo quizás, pero que para nosotros y para los notarios es muy importante, como nos han dicho reiteradamente, que es conseguir una comunicación telemática entre los despachos de las notarías y el Gobierno, de tal forma que desde la elaboración de la escritura notarial de constitución, y parece ser que va a ser por ahí por donde vamos a empezar, desde el momento de redacción de la escritura notarial de constitución y de su firma, el notario puede hacer una comunicación formal al Gobierno con entrada, con registro de entrada, con recepción en el Gobierno, tramitación inmediata por nosotros en el servicio y requerimientos y comunicaciones también directamente desde el Gobierno a los notarios por interoperabilidad de plataformas digitales. Bien, esto que parece algo relativamente sencillo, ya lo digo, es esencial y es muy importante para nosotros. El colegio nos ha reiterado su interés en este proyecto y, por lo tanto, se juntan esos dos intereses para nosotros, que fuera notario y que fuera el notario que está con nosotros en estos momentos. Bien, inicialmente y simplemente le dejo a continuación que hable él, que tiene muchas cosas que decirnos. En términos operativos, un poco el desarrollo del curso será que los ponentes van a tener un tiempo estimado genérico de en torno a 45 minutos o una hora, para a continuación tener un tiempo amplio de debate, preguntas, y lo que sí pediría es que cuando haya una pregunta posteriormente, bueno, ya lo aclararemos, tendremos un micrófono por ahí para que podamos entendernos, se diga el nombre de la fundación cuando se tenga una pregunta y se haga la pregunta a continuación y podamos fomentar un debate interesante entre todos nosotros. Muy bien, sin más, don Juan Ignacio, muchas gracias por venir y, tal y como ha dicho la consejera, y es de destacar, todos los ponentes vienen a título gratuito y eso sí que es especialmente de agradecer en este momento. Bien, muchas gracias. Cuando quiera. Muchas gracias. El honor es mío de poder estar en esta sala y con todos los invitados y acompañado por el director de registros y de fundaciones. La ponencia o la presentación que voy a hacer a esta sala va a estar dividida en tres grupos o tres momentos, tres temas diferentes. Una primera va a tratar de situar el esquema de las fundaciones en nuestro derecho.
Una segunda, una visión comparada, qué es lo que está pasando sobre las fundaciones en Europa. Y luego, puntualmente, tocar temas específicos que nos pueden afectar en materia de fundaciones. De esta manera, por ser la primera ponencia que se presenta en este curso, pues sí, la idea es colocar en su sitio las fundaciones. Arranco sin más, pero arranco con una ida hacia atrás. En enero del año 94, ahora hace 17 años, el entonces Centro de Fundaciones, en colaboración con la Fundación BBVA, presidida entonces por don José Ángel Sánchez Asiaín, celebraba en Bilbao un encuentro de fundaciones para hacer oír las voces de las fundaciones sobre el proyecto de ley que acababa de aprobar el Gobierno en noviembre del año 93 y publicaba el Boletín Oficial de las Cortes en diciembre del año 93. Una respuesta inmediata, lo que demostraba la agilidad que tienen las fundaciones en dar respuesta a las necesidades. Tras la presentación del encuentro por el presidente del Centro de Fundaciones, correspondió inaugurar las conferencias al catedrático de Historia del Derecho, miembro de la Real Academia de la Historia y expresidente del Tribunal Constitucional, don Francisco Tomás y Valiente. Su ponencia guarda una extraordinaria actualidad y me atrevo a citar en esta primera conferencia sobre fundaciones en honor a su persona, a su memoria y por reconocimiento de su contenido. El profesor arrancaba su examen desde la norma primaria, la Constitución del 78, ya que, como señalaba, la inclusión de las fundaciones en la misma suponía no solo una novedad legislativa, ya que no es habitual contemplar las referencias a las fundaciones en los textos constitucionales, sino desterrar de forma definitiva el viejo problema de la vigencia de las leyes desamortizadoras y desvinculadoras del siglo XIX, que todavía coleaban por falta de una derogación expresa. La visión actual de las fundaciones no es completa si no tenemos en cuenta sus antecedentes, que son próximos, aunque estén relativamente alejados en el tiempo, y que se derivan de todo ese proceso desvinculador y desamortizador del siglo XIX. Los estudios con motivo de la ley del 94, iniciados por el profesor Maluquer de Motos, seguidos por de Lorenzo, por Piñar Mañas, o los actuales de Priego Fernández, nos han recordado que la supresión de las vinculaciones familiares y la prohibición de constitución futura de las mismas que ordenaba la antigua ley de 1820, en el artículo 14, cuando señalaba: nadie podrá en lo sucesivo, aunque sea por vía de mejora ni por otro título o pretexto, fundar mayorazgo, fideicomiso, patronato, capellanía, obra pía, ni vinculación alguna sobre ninguna clase de bienes o derechos, ni prohibir directa ni indirectamente su enajenación, así como la posterior ley del 41 o 1841 supusieron lo que García de Enterría describió como la cima histórica de las fundaciones, en la que desaparecieron todos los patronatos de las fundaciones históricas que funcionaban como vinculaciones de bienes, como patrimonios adscritos a una finalidad y regidos por patronos. Por su parte, las leyes desamortizadoras de Mendizábal y Madoz de 1835 y 55 pusieron en venta los bienes de las manos muertas, y entre ellos los bienes de las entidades religiosas con los que se atendían principalmente las necesidades públicas de educación y hospitales. Y fue necesaria una nueva ley, la Ley General de Beneficencia de 1849, para poder mantener estos establecimientos. De otro lado, en el siglo XIX, la dogmática jurídica, principalmente la alemana, elaboró el concepto de persona jurídica que recogió el Código Civil en 1889, en su artículo 35, incorporando a la fundación como persona jurídica. Y así declara que son personas jurídicas, además de las asociaciones y las corporaciones, las fundaciones de interés público reconocidas por la ley. En el artículo 38 acepta que las personas jurídicas puedan adquirir y poseer toda clase de bienes, y así se superaban las limitaciones y prohibiciones del siglo XIX. El cambio del Código Civil fue sustancial. Por un lado, en cuanto que reconocía a la fundación como persona jurídica y superaba esa indeterminación conceptual que existía con anterioridad, y que surge así en la misma instrucción de beneficencia de 1889 del mismo año, cuando se refería a los establecimientos de beneficencia y citaba fundaciones sin aquel carácter de permanencia, aunque con destino semejante, conocidas comúnmente como patronatos, memorias, legados, obras y causas pías. De otro lado, porque
reconocía de modo expreso a las fundaciones la capacidad de adquirir y poseer toda clase de bienes y de contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles y criminales, como dice el artículo 38, y porque desarrollaba su régimen jurídico con un soporte legislativo, los artículos 36 a 39, definidores de una estructura general, pero en todo caso muy válidos, que fijaba el Código Civil. Pero la cuestión no estaba zanjada. Durante los primeros 3/4 del siglo XX se seguía discutiendo dentro de nuestra doctrina la derogación o vigencia de las leyes desamortizadoras. Y por otro lado, la legislación en materia de fundaciones era una legislación fragmentaria e insuficiente. Fundaciones laborales, fundaciones culturales derivadas de la ley de educación, fundaciones de hospitales, asilos amparados en la antigua ley de 1849, entidades benéficas constructoras. Por todo ello, la inclusión de las fundaciones en el artículo 34 del texto constitucional del 78 tuvo una enorme importancia que no se puede pasar por alto en una primera presentación de las fundaciones. Y de ahí que vuelva a la ponencia del profesor Tomás y Valiente cuando ponía de manifiesto y resaltaba la importancia de su reconocimiento constitucional, de su evolución en el tratamiento del proceso de elaboración de la Constitución y del lugar donde finalmente fueron colocadas las fundaciones en este texto. Dice el profesor que las fundaciones, o decía el profesor, que las fundaciones fueron inicialmente contempladas junto con las asociaciones en el artículo 22 del texto constitucional, dentro de la sección primera, capítulo segundo de la Constitución, donde se recogen los derechos fundamentales en sentido estricto, es decir, aquellos dotados de la máxima protección constitucional, desarrollo por ley orgánica, defensa por medio de recurso de amparo, rigidez máxima en mecanismos constitucionales. Sin embargo, la Comisión de Constitución en el Senado separó el derecho de asociación del derecho de fundación. Sacó el derecho a fundar de su anterior sección y la colocó en la sección segunda del mismo capítulo también como un derecho fundamental, pero no sujeto a esas protecciones especiales. Y lo colocó a renglón seguido del derecho de la propiedad, marcado, como decía el profesor, de su función social en el artículo 33. A su vez, modificó el texto inicial del artículo 22 sobre las fundaciones y pasó del se reconoce el derecho a fundar con arreglo a la ley a se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. Decía el profesor que en la indicada conferencia que la inclusión de las fundaciones en el texto constitucional, la inclusión del fin de interés general en el derecho a fundar y su colocación en ese lugar indicado, justo tras la función social de la propiedad, tuvo unas enormes consecuencias que trato de resumir. Por un lado, su reconocimiento como derecho constitucional, que exige la garantía del 53.1 de la Constitución, es decir, su regulación tiene que tener un amparo legal. Segundo, que la ley tiene que respetar el contenido esencial del derecho de fundación. Y tercero, que las fundaciones se hallan marcadas por el interés general. Y hacía constar que ello ya un punto de colaboración entre el Estado y la sociedad civil, superando las contradicciones de entre todo Estado y nada Estado. Y decía, ni sociedad civil contra Estado, ni propiedad individualista, sino colaboración Estado-sociedad, derecho a fundar como derecho de libertad del propietario y propiedad delimitada por su función social. En la intersección de estos vectores se encuentran las fundaciones. Finalizaba su ponencia señalando las que a su juicio eran las notas configuradoras del contenido esencial del derecho de fundación que el legislador tenía que respetar y que hoy todavía nos sirven de guía en la interpretación de las fundaciones. El derecho que era una persona jurídica, la persona jurídica de la fundación, el derecho de la fundación como fruto de la libertad y de la autonomía de la voluntad, el fin de la fundación que ha de ser fin de interés general, y recalcaba, lo cual no excluye la idea del beneficio patrimonial, pero sí la del lucro como fin real de la fundación, la determinación de los fines de interés general que queda a merced de la voluntad del fundador, pero que en todo caso han de ser de interés general, el que el legislador tiene que prever mecanismos de comprobación de ese fin de interés general, tanto en la Constitución como durante la vida de ésta, la acción de la Administración que ha de ser protectora o estimuladora de las fundaciones, y que el legislador debe respetar la voluntad organizativa de la fundación por el fundador. Estas son las líneas directrices para interpretar el derecho de fundación en nuestro ordenamiento, y este es el concepto que recogía el artículo primero de la Ley de Fundaciones del 94 y que prácticamente pasa casi inmodificado
a la Ley de Fundaciones de 2002, precepto de aplicación general en todo el Estado, razón por la cual la Ley Vasca de Fundaciones no contempla un concepto de fundación. Según el artículo 2 de la Ley 50/2002, son fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro, el texto anterior decía sin ánimo de lucro, que por voluntad de sus creadores tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. Las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus estatutos y, en todo caso, por la ley. Antes decía por la presente ley. Es más afinado este texto. Este artículo, junto con los artículos 3.1, 2 y 3, las fundaciones han de perseguir fin de interés general. El 4, gozan de personalidad jurídica. El 6, domicilio. El 14, deben tener un órgano de gobierno y representación al que corresponde cumplir los fines fundacionales y administrar el patrimonio de la fundación. El 34 se hallan sujetos, el 31, perdón, se extinguen por las causas previstas en la ley. El 34 se hallan sujetos a un protectorado que ha de velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones. Y el 37.4 se inscriben en un registro público dictados como normas básicas del derecho de fundación y de aplicación general en todo el Estado por la disposición final primera de la ley de 2002. Estas son las normas que contienen las normas configuradoras del derecho de fundaciones en el Estado y las líneas directrices del concepto que marcaba Tomás y Valiente, a que hacíamos referencia, y que guardan toda su vigencia y reconocimiento en la actualidad. Ahora bien, para tener un panorama actualizado y general de las fundaciones, me gustaría comparar el concepto de fundación esbozado del derecho español con una visión de fundaciones en los distintos estados y leyes de la Unión Europea. El proceso legislativo de la Unión Europea ha sido un proceso, o está siendo un proceso muy largo. Y estamos ahora, en estos momentos, en el mes de febrero de 2011, en plena ebullición en materia de fundaciones. Pero arranca en el año 2003, cuando se incorpora por la Comisión Europea la idea de la Fundación Europea en su plan de acción. Entre 2005 y 2006, diciembre de 2005 y marzo de 2006, la Dirección General de Mercado Interior inició una consulta pública sobre prioridades en el plan de acción para la modernización de las leyes de sociedades y gobierno corporativo. Y dentro de ella se inició una consulta sobre la conveniencia de regulación de un Estatuto Europeo de Fundaciones. Terminado este proceso de consultas, en primavera de 2007 sacó a concurso público un estudio sobre la feasibility, la posibilidad, la viabilidad de una norma europea de fundaciones. Y este concurso fue adjudicado al Instituto Max Planck de Derecho Comparado e Internacional de Hamburgo y a la Universidad de Heidelberg. Estas entidades adjudicatarias entregaron su final report de lo que se ha venido a denominar el Feasibility Study on an European Foundation Statute en noviembre de 2008. A su vez, este estudio fue sometido a una nueva consulta pública en febrero de 2009. Terminada la consulta, la Comisión hace una síntesis y hace suyas las conclusiones del Feasibility Study con algunos ajustes, y en octubre de 2010, muy reciente, lo remite como una comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico Social y al Comité de Regiones dentro de la propuesta de la nueva Ley de Mercado Único, la Single Market Act, que proyecta aprobar en 2012, pero con una particularidad, que las proposiciones 36 y 37, que hacen referencia especialmente a las fundaciones, pretende anticiparlas a fin de 2011. Este proceso legislativo, a su vez, se ha completado el 10 de noviembre de 2010, cuando se ha firmado por una serie de parlamentarios europeos una declaración escrita para el establecimiento del Estatuto Europeo de Fundaciones, que para que esa declaración pase a tener la condición de proposición de Parlamento Europeo es necesario que la mitad de los miembros del Parlamento lo firmen antes de febrero de 2011. Por lo que, dada la actualidad de la noticia, este va a ser el próximo mes de febrero, el mes de las fundaciones en Europa. Ahora, ¿qué son las fundaciones en los distintos países de la Unión Europea? ¿Cuál es el concepto de fundación que contempla ese Feasibility Study para el Estatuto de la Fundación Europea? ¿Se corresponden con el concepto de fundación que definía nuestra Ley General y el artículo 34 de la Constitución? Lo primero que llama la atención en el estudio es la diversidad de conceptos y de clases de fundaciones que existen en los países de la Unión Europea. De un lado tenemos los países del Common Law, en los que el concepto de fundación propiamente dicho como persona jurídica, tal como nosotros lo entendemos, no existe.
En estos países el concepto de fundación es sustituido por el de charitable organization, es decir, una organización que cumple un fin de caridad, término que se acuña y se aplica a las finalidades que se atendían principalmente en el siglo XIX por ese tipo de organizaciones. Pero estas organizaciones pueden aceptar formas jurídicas muy variadas, desde una asociación sin personalidad jurídica, un trust, una corporación o sociedad, o una persona jurídica constituida por ley de parlamento o por carta real, o una nueva forma legal, la organización charitable, o propiamente dicha, una charitable incorporated organization. Esta diversidad de conceptos no es propia o exclusiva del derecho anglosajón, también se observa en países de derecho civil en Europa. Lo que nosotros llamábamos patronatos, causas pías, bienes destinados a un fin, sujetos a una administración de unos patronos, o incluso regulamos actualmente de modo separado a las fundaciones como cooperativas, fondos de pensiones, entidades de previsión voluntaria, mutuas, en algunos países de la Unión son recogidos bajo un concepto amplio de fundación. Por tanto, en el ámbito europeo, el concepto de fundación admite muy diversos contenidos: el trust, las asociaciones, cooperativas, fondos de pensiones, mutuas, fundaciones propiamente dichas. Y esta diversidad de organizaciones también se manifiesta en la diversidad de fines que pueden ser atendidas por las mismas. Las legislaciones comunitarias aceptan como fin de una fundación el fin de interés general, el Public Benefit Purpose. Y a estas fundaciones que cumplen estos requisitos les denominan Public Benefit Foundations, y a estas se les reconoce sin ningún tipo de limitaciones, exenciones y bonificaciones fiscales. Algunas legislaciones comunitarias, junto con las Public Benefit Foundations, aceptan que las fundaciones puedan tener fines de interés particular, privados, las Private Benefit Foundations, y en ese caso les sujetan un régimen fiscal diferente. Otras legislaciones aceptan con intereses mixtos, públicos y privados. Otras legislaciones, como la sueca, la holandesa, la maltesa, la griega, la belga, aceptan como fin de la fundación cualquier fin lícito, any lawful purpose. En algunas fundaciones, el hecho de que las fundaciones persigan el interés público no prohíbe necesariamente una distribución privada de beneficios. Y al revés, hay legislaciones que aceptan como el fin de una fundación cualquier fin legal, any lawful purpose, pero a su vez incluyen restricciones a la distribución de beneficios a la fundadora o a sus parientes. Hay países que aceptan fundaciones familiares, aquellas en las que tienen como finalidad la promoción o ayuda a los miembros de la familia del fundador. Otros que las aceptan, pero imponen restricciones en cuanto a las personas favorecidas, al tiempo, a la duración de la necesidad familiar atendible, a la cercanía, al parentesco, etc. Otras legislaciones que aceptan fundaciones constituidas por entidades públicas o por entidades eclesiásticas. Otras que aceptan como fin fundacional la conservación y mantenimiento de la empresa, como es el caso de Suecia o Dinamarca, en que la fundación puede tener una finalidad híbrida entre el interés público y el de la conservación o mantenimiento de la empresa. La ley alemana, y me voy a detener brevemente en esta cuestión, encaja con dificultad que el fin único de una fundación pueda ser el mantenimiento de una empresa, pero en la práctica el régimen de fundaciones lo resuelve sobre la base de incluir junto a ese fin de interés un fin de interés general: promoción de la cultura empresarial, además del mantenimiento de la empresa, de ayuda a empleados, terceros fines culturales, etc. Este estudio también relaciona a las fundaciones más importantes de Alemania con empresas y cita el caso de la Fundación Bosch, dueña de Robert Bosch, que tiene un capital de 1,2 billones de euros. Esta fundación publica con toda transparencia en su página web que el capital del grupo está distribuido entre la fundación, que tiene el 92% del mismo, aunque no tiene derecho de voto, una sociedad anónima industrial que tiene el 0,01 del capital y asume la totalidad de los derechos de voto de la fundación, y la familia Bosch, a la que pertenece el 7,99% del capital restante con sus propios derechos de voto. El estudio también hace referencia a la ley austríaca y una ley de fundaciones privadas del año 94, que permite fundaciones híbridos con fines públicos y privados
y que ha tenido un desarrollo enorme, hasta el punto que, según el estudio que aporta, según este estudio que se remite a otro de la Universidad de Viena del año 2008, señala que la mayoría del capital de 23 de las 200 sociedades más importantes de Austria pertenecen a fundaciones de este tipo, lo cual supone que el 7% del Producto Interior Bruto de Austria pertenezca a fundaciones privadas. El estudio también hace referencia a fundaciones comerciales y menciona de modo expreso la fundación danesa, la legislación danesa del año 91, y dice que en Dinamarca las fundaciones llegan a controlar el 19% del capital de las compañías danesas y que el 16,66% del Producto Interior Bruto de Dinamarca, a precios del año 2005, estaba controlado por fundaciones. Así, menciona de modo especial entre las importantes la Fundación Carlsberg, constituida en el año 1876, que atiende a fines de conservación de la empresa y fines culturales, y cuyo artículo segundo en los estatutos, publicados con plena transparencia en la página web, señala que en enero de 2005 pertenecen a la Fundación el 51,33% del capital de Carlsberg AS y que, según el artículo 6 de los estatutos de la Fundación, establece que en caso de ampliación de capital de la compañía, la Fundación deberá cuando menos ostentar el 25% del mismo y gozar de al menos el 51% de los derechos de votos de la sociedad Carlsberg. Los estatutos de esta fundación son exquisitos en la atribución del control de la fundación y de los fines y la determinación de sus fines. Y así, en el artículo 5, señala que la fundación será gestionada por el Consejo de Directores, consistente en 5 miembros elegidos por la Real Academia Danesa de Ciencias y Letras de entre sus miembros, y que la duración de sus cargos será 10 años. Y en el artículo 15, a la parte de los fines, señala que será obligación de la Fundación Carlsberg ejercer su influencia en Carlsberg Limited para que la declaración de sus objetivos establecidos por el fundador inicial de la Fundación sean cumplidos de la mejor manera posible. Y a continuación señala: en el trabajo de las breweries, pues las plantas de fabricación de cerveza, será objetivo constante, con independencia del beneficio inmediato, desarrollar el arte de hacer cerveza, con su mayor grado de perfección, para que las breweries y sus productos puedan situarse como modelo ideal y de esa manera, con su ejemplo, colaborar en mantener la elaboración de la cerveza en este país en el más alto y honorable nivel. Quizás, como dice el anuncio, quizás los mejores estatutos del mundo o la mejor cerveza del mundo. Otro ejemplo de la enorme importancia de las fundaciones en el mundo económico actual es el que deriva de la ley Amato en Italia en los años 90, que permitió la conversión de las cajas de ahorro en fundaciones mediante la aportación del negocio bancario a una sociedad que quedaba bajo el control de la fundación, y que este desdoblamiento es el que se propone ahora en nuestro derecho para las cajas de ahorros y les ha permitido distinguir con claridad entre el fin lucrativo de la sociedad bancaria sujeta a las leyes de mercado y al régimen de competencia y el fin no lucrativo que se desarrolla a través de la fundación propietaria o socio mayoritario del banco con los beneficios que recibe del mismo. En todo caso, la importancia de las fundaciones como modo de conservación de la empresa y generación y distribución de riqueza y mantenimiento de centros de decisión tiene claros ejemplos en donde mirarse. Unos datos concretos sobre el tema de la importancia económica que puede tener el sector de las fundaciones dentro de Europa y que es lo que ha movido a la Unión Europea a dar el paso adelante en relación de las fundaciones. El Feasibility Study, y estos datos los contrasta el Centro Europeo de Fundaciones en las reuniones que hubo del 39 de mayo al 4 de junio del año 2010, señala que una vez efectuada la correspondiente criba, dada esa enorme variedad de conceptos de fundación y fines que hay en Europa, señala que en Europa hay alrededor de 110.000 fundaciones y que la mayoría de estas fundaciones son fundaciones de interés público. Señala que los activos de las fundaciones se estiman en 1 trillón de euros, es decir, en 1.000 billones. Estamos hablando de 12 ceros, un 1 con 12 ceros por detrás. Son unas cifras verdaderamente escalofriantes. Y en cuanto a los gastos, a las aplicaciones que hacen las fundaciones a fines de interés general, estima en la cifra de 153 billones, es decir, 153.000 millones de euros anuales. Este estudio. También señala el estudio que hay alrededor de 1 millón de personas que en Europa trabajan en las fundaciones y que alrededor de 2 millones y medio de personas son voluntarios, trabajan como voluntarios en las fundaciones. Y finalmente que el costo estimado de la existencia de barreras europeas en cuanto al movimiento de las fundaciones y su actuación general por toda Europa, lo estiman que puede ser entre 96 millones y medio y
137 millones de euros al año. Y de ahí el interés, con todo este soporte, de poner en marcha el mecanismo del Estatuto Europeo de Fundaciones. A estas notas sobre fundaciones quizás hay que añadir otros datos al otro lado del Atlántico, y así los datos que recoge la Johns Hopkins University en Estados Unidos sobre un informe en materia de empleo, crisis y fundaciones y el sector non-profit de septiembre del año 2010, y que tras realizar un estudio en los 27 estados, en 27, no en todos, 27 estados de la Unión, señala que este sector non-profit ha incrementado sus cifras de empleo en el periodo 2007-2009 en un 2,5%, mientras que las cifras del sector profit había disminuido en 3,3%, y va desglosando sectores de actividad y estados en donde se ha producido. O la noticia que saltaba de prensa en octubre de este año pasado sobre el Giving Pledge, suscrito por Melinda y Bill Gates con Warren Buffett, en virtud del cual animan a las grandes fortunas americanas a entregar en vida o por testamento el 40% de las mismas a fines no lucrativos, lo que no hace sino reforzar la figura de las fundaciones y su protagonismo en el siglo XXI, como intuyó Lester Salomon de la Universidad Johns Hopkins cuando decía que este próximo siglo puede ser el siglo de las non-profit organizations. Y si a esto añadimos los datos de la New Economic Foundations con las soluciones de la economía alternativa y la incorporación de las fundaciones en la Agenda 2020 de la Unión Europea, creo que podemos ser optimistas en cuanto al futuro de las fundaciones en Europa. Quisiera cerrar esta visión europea de las fundaciones recogiendo el concepto que esboza el Feasibility Study mencionado, y señala que las fundaciones han de tener las siguientes características: ser una organización independiente, no tener formalmente asociados, estar sujeta a la supervisión de una autoridad y atender un fin de interés público, un public benefit purpose. Y sobre esta base esboza el concepto y lo desarrolla de la siguiente manera: debe haber un documento de constitución, y propone la escritura pública, en el que se determina por el fundador fines y organización. Excluye de este carácter de fundación europea los fondos ad hoc con una finalidad específica o los fondos temporales que no tengan una estructura organizativa, ni identidad, ni fines duraderos. El estudio señala con segunda idea que deben tener una naturaleza privada, es decir, son organizaciones no gubernamentales, sin perjuicio de que las entidades públicas también puedan constituir fundaciones. Las fundaciones no tienen autoridad administrativa. En tercer lugar, que deben tener su organización propia con patrimonio separado y gobernado por sí mismo. Otra de las notas conceptuales es que deben ser una non-profit distributing, es decir, no deben entregar beneficios o permitir el uso de sus activos o desarrollar actividades a favor de sus propietarios, miembros, trustees o directores. Pueden acumular superávits, pero el superávit debe ser aplicado a sus fines y no puede ser distribuido a los propietarios o a los miembros del órgano de gobierno. Deben atender a una finalidad de interés general, al public purpose. Las fundaciones deben servir a algo más que las necesidades de un grupo familiar o una categoría determinada, como los miembros de una familia o un grupo cerrado de beneficiarios. Son activos privados. Las fundaciones son activos privados que sirven a fines del beneficio público, al public benefit purpose, y que puede ser charitable y exento de impuestos para leyes de un país concreto, pero en todo caso que deben de pertenecer al dominio público. Las organizaciones que hacen pagos a miembros de una familia o benefician a una familia a través del trust u otros medios patrimoniales no quedan aceptados como fundaciones en el sentido que propone el estudio. Tras este repaso, la conclusión es que nuestra legislación de fundaciones encaja dentro del concepto que formula el estudio y que está presentado para el futuro Estatuto de Fundación Europea y que se enmarca dentro de aquellas líneas directrices que en el año 94 magníficamente marcaba el profesor Tomás y Valiente. Visto el pasado, que nos permite tener una clara idea de dónde venimos, nuestro entorno europeo y la existencia de 16 años de fundaciones, nos podemos preguntar qué propuestas se pueden hacer para facilitar, proteger, estimular las fundaciones, y de modo especial desde la perspectiva notarial. Cuando el proyecto de ley de fundaciones se publicó en el año 93, una de las críticas más importantes que recayó sobre el mismo se refería al modelo jurídico elegido para la cuestión de la fundación. Se criticaba que no siguiera el sistema normativo, en virtud del cual, una vez cumplidos los requisitos establecidos por la ley, la fundación quedaba constituida, de forma paralela al proceso de constitución de las sociedades mercantiles, ya que al introducir
entre los requisitos de constitución, un informe vinculante del protectorado sobre cuestiones imprecisas, el portillo de la discrecionalidad de la Administración quedaba abierto y se pasaba de un sistema normativo a un sistema de autorización. Y esta crítica se reitera por la doctrina sobre la ley estatal e incluso en el estudio europeo de fundaciones mencionado se califica el sistema de constitución de fundaciones españolas como un sistema discrecional de la Administración. La razón de esta crítica, que a mi juicio no es aplicable a la ley vasca, se debe a los artículos 12 y 35.1a de la Ley del Estado y con su desarrollo reglamentario. El artículo 12, cuando dice que la dotación de la Fundación tiene que ser adecuada y suficiente al cumplimiento de los fines fundacionales, y el 35.1a, cuando atribuye al protectorado la función de informar con carácter preceptivo y vinculante para el registro de fundaciones sobre la idoneidad de fines y sobre la suficiencia dotacional de las fundaciones que se encuentran en proceso de constitución. La atribución al protectorado de la competencia y emisión del informe preceptivo y vinculante para el registro de fundaciones sobre dos conceptos indeterminados desvirtúa, como dice de Priego Fernández, el sistema de reconocimiento por disposiciones normativas respecto a fundaciones de ámbito estatal, que de este modo se acerca al de reconocimiento específico o de concesión. Así como la licitud de fines de la fundación forma parte necesaria de la calificación que ha de hacer el notario y comprobar el registro, y es esencial al derecho de fundar, según lo hemos estado viendo, la adecuación y suficiencia de la dotación a fines fundacionales es un concepto esencialmente indeterminado, contrario a la seguridad jurídica, rechazable en un sistema normativo. La suficiencia de la dotación se puede medir y se puede fijar de modo objetivo, y así ha tratado de hacerlo la nueva Ley Estatal de 2002, introduciendo una cantidad cifrada en 30.000 euros, que presume suficiente, y justificando la suficiencia de la misma por debajo de esa cifra a través de un primer programa de actuación con un presupuesto y un informe económico. La suficiencia de la dotación en relación a los fines fundacionales nos lleva a la cuestión de la esencialidad de la dotación en las fundaciones y al concepto de fundación en nuestra ley. Y no me voy a extender ya en esta materia, simplemente señalar que es un tema discutido por la doctrina, aunque prácticamente todos reconocen la importancia de la dotación como elemento diferenciador de las fundaciones frente a otro tipo de personas jurídicas, sobre todo de las de tipo asociativo. Pero en todo caso hay que tener en cuenta que si la dotación es un requisito conceptual definidor de la fundación, junto con el interés general y con la organización que prevé el artículo 2 de la Ley del Estado, su pérdida no está considerada expresamente como causa de extinción de la misma, según el artículo 31 de la Ley del Estado. En cuanto al segundo requisito, el de la adecuación, ya no suficiencia, el de la adecuación de la dotación a los fines fundacionales que exige la Ley del Estado, este sí cabe es aún más indeterminado. Pero si entendemos que, salvo que la dotación haya sido esencialmente vinculada al fin de la fundación específico y que su pérdida conlleve la disolución de la fundación, y no defiendo los patrimonios vinculados a las fundaciones, que el patrimonio de la fundación puede estar constituido, entendemos que puede estar constituido, así lo dice la ley, por toda clase de bienes y derechos. Si entendemos que los bienes aportados como dotación pueden y hasta deben ser enajenados en base a la fungibilidad del patrimonio para mantener el rendimiento y utilidad del mismo, que dice la ley, y eso constituye una obligación de los patronos, se puede defender con toda legitimidad en la ley del Estado que, salvo que los bienes y derechos aportados fueran claramente contrarios a los fines fundacionales, deberían ser aceptados como dotación fundacional, ya que los patronos en su caso podrán enajenarlos y sustituirlos por otros más afectos o más posibles al cumplimiento del fin fundacional. Como resumen, y sobre la ley estatal, señalar que la introducción de los mecanismos objetivos para determinar la suficiencia y su cuantificación supone un avance en la dirección del sistema normativo en la cuestión de fundaciones, pero que la exigencia de calificar la adecuación de la dotación a los fines fundacionales sigue dejando abierta la puerta a la discrecionalidad de la Administración, con lo que el sistema de la nueva ley ha mejorado, pero sigue siendo criticable. El legislador vasco fue más atento que el estatal en esta materia a las voces de las fundaciones en el encuentro del año 94 al que me he referido, y distinguió con claridad dos conceptos. Por un lado, la idoneidad de fines, es decir, la adecuación de los fines de la fundación a los fines de interés general propio del modelo fundacional reconocido por la Constitución. De otro lado, la suficiencia de medios. Y es aquí donde cambió el criterio con relación al legislador estatal. En el artículo 9.1 de la ley vasca permite que formen parte de la dotación bienes y derechos de cualquier tipo. No exige que sean adecuados al fin fundacional. No pide, como la ley estatal, que sean adecuados al fin fundacional.
no pide que sea ni adecuada ni suficiente para el cumplimiento de los fines fundacionales. Pide que la dotación sea suficiente para el primer programa de actuación de la Fundación, que es algo distinto de pedir que la dotación sea adecuada y suficiente al cumplimiento de los fines fundacionales. Planea sobre la diferencia de ambas exigencias dos conceptos, en cuanto a la importancia de la fundación, de la dotación de las fundaciones, y en la comparación entre ambas sí se aprecia que el legislador vasco fue más favorable a la iniciación de fundaciones con poca dotación. Pero lo que sí exige es una suficiencia de la misma que, siguiendo la ley estatal de 2002, el artículo 39 del reglamento 2007 ha introducido la presunción de suficiencia cuando asciende la cantidad de 30.000 euros, debiendo justificarse la viabilidad del primer programa de actuación si fuera inferior a esa cifra mediante un informe económico emitido por un economista colegiado o auditor de cuentas. Y aquí sí señalar que la legislación vasca fue pionera con relación al Estado, porque el esquema del primer programa de actuación y el informe justificativo fue introducido por el legislador vasco y ha sido copiado 15 años después por el legislador estatal y se está trasladando a las demás legislaciones autonómicas. El registro de fundaciones, en orden a acreditar la suficiencia de la dotación, publica sus requisitos en la página web e interpreta los requisitos iniciales en cuanto a la dotación con dos tipos de ingresos. La dotación inicial, que ha de ser intocada como garantía de la Fundación, y una aportación complementaria, unos ingresos para el primer ejercicio económico suficientes para satisfacer los gastos del mismo, expresado con una memoria y un presupuesto equilibrado. Este criterio de doble aportación, si bien asegura la viabilidad de la Fundación por encima del año, no parece encajar con la literalidad del artículo 9 de la ley, cuando dice que la dotación inicial ha de ser suficiente para el desarrollo del primer programa de actuación y que el estudio económico ha de acreditar la viabilidad de la Fundación utilizando exclusivamente dichos recursos. El registro tampoco está exigiendo que los ingresos del primer programa de actuación deban ser desembolsados en la escritura de constitución ni garantizados de modo especial. Y en cuanto al informe económico que prevé el artículo 39.2 del reglamento sobre el presupuesto del primer ejercicio económico, la práctica viene a demostrar que no constituye garantía de la realidad de los ingresos del primer programa de actuación, ya que lo que realmente garantiza es la corrección de la elaboración de ese presupuesto presentado por los fundadores. La viabilidad del primer ejercicio económico resultará de la realidad de los ingresos presupuestados, de su efectividad, que estén garantizados, como dice el artículo 9.3, para admitir, en su caso, que tengan el carácter de dotación comprometida por terceros. Y esos ingresos estarán mejor garantizados cuando consten en un título que lleva aparejada ejecución, como dice el artículo 12.3 de la ley estatal, para aceptar como dotación la comprometida por terceros. Y a mi juicio, la comparecencia en la escritura pública, que es el título ejecutivo de los que comprometen los ingresos para el primer ejercicio económico de la Fundación, sería la mejor garantía de viabilidad y cumplimiento de esas aportaciones del primer ejercicio económico y simplificarían todo el proceso constitutivo. Finalmente, sí, resaltar la falta de coordinación entre el artículo 7 del Reglamento de Protectorado, que atribuye a la Comisión Asesora la emisión del informe sobre los expedientes de inscripción para la concesión de fundaciones y que, según el inciso segundo, se limitaría a verificar que los fines de la Fundación son lícitos y de interés general, y sin embargo el artículo 35.2 del Reglamento del Registro, que atribuye a esa comisión la calificación de fines y viabilidad económica. Uno de los temas pendientes en nuestro ordenamiento es el de la aportación de las empresas a fundaciones y, sobre todo, con ese espejo que hemos visto en Europa, el de si la conservación y mantenimiento de la empresa como generadora de empleo, de riqueza económico, de riqueza social, de capacidad de decisión, constituye o puede constituir en sí mismo un fin de interés general propio de una fundación. Junto a esta cuestión, que es puramente fundacional, se añaden enseguida otras funciones que son de índole civil o subjetivo. De índole civil, si el derecho civil o foral permiten, con un régimen sucesorio de legítimas como el que tenemos, a un empresario aportar su negocio a una fundación. Y de índole afectiva, ¿cómo se puede conectar esos dos intereses del empresario de dar continuidad a su empresa y atender a la familia con los frutos o rendimientos de esta? Con relación a la primera cuestión, y visto los ejemplos del derecho comparado, las reflexiones que se nos ocurren serían las siguientes. Primero, en cuanto a los fines. La legislación no contempla expresamente como fines de interés general la conservación de la empresa. A diferencia de otros que sí están relacionados con el desarrollo empresarial, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, el fomento de economía social, mencionado expresamente por la ley.
No excluye, como decía Tomás y Valiente, la idea de lucro, pero sí el fin del lucro como fin real de la fundación. En cuanto a los medios, nuestra legislación acepta que una fundación pueda desarrollar una actividad empresarial o económica directa, siempre que sea servidora del fin fundacional y que participe en actividades económicas a través de una sociedad con limitación de responsabilidad. En cuanto a beneficiarios, que la finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades genéricas de personas, que tiene esta consideración los colectivos trabajadores de una empresa y sus familiares, pero que se prohíbe que la finalidad principal de la fundación sea destinar sus prestaciones a patronos o familiares dentro del cuarto grado, o como dice la ley estatal, a personas jurídicas singularizadas que no persiguen fines de interés general. En cuanto a organización, que los cargos de patronos sean gratuitos, evitando su enriquecimiento a costa de la fundación, es decir, los patronos han de estar al servicio del fin fundacional y no ser beneficiarios del mismo. Finalmente, recordar que el patrimonio de la fundación, según hemos visto en los antecedentes, no puede quedar vinculado en los términos antes referidos de las prohibiciones de disponer y las limitaciones del siglo XIX, abolidas, y que es esencialmente transmisible, aun en los casos de que forme parte de la dotación, bien con autorización o comunicación al protectorado en función de las legislaciones. De la conjunción de estas normas y el concepto de fundación antes delineado por Tomás y Valiente, se puede defender que la conservación de la empresa y su desarrollo no es incompatible con el fin de interés general de una fundación. Pero dado que se encuentra en esa zona gris, la solución más práctica que teórica quizás sea la de definir la conservación de la empresa como un fin propio de la fundación, junto con otros claramente de interés general, semejantes a lo que hace la práctica del derecho alemán, y asegurarse de que se cumplen los demás requisitos de fin de interés general de la fundación. Y así la separación de la finalidad lucrativa de la empresa y del fin no lucrativo de la fundación, la diferenciación entre la fundación, la gestión de la fundación y la gestión de la sociedad controlada, para evitar el lucro de los patronos de la fundación o el círculo de sus familiares a través de las empresas controladas, la transparencia en la titularidad del patrimonio de la fundación, la gratuidad en la gestión de la fundación por los patronos, la evitación del lucro por las personas a las que la ley limita la condición de beneficiarios de la fundación, tanto directamente en la fundación como a través de su participación en los órganos directivos de las sociedades controladas. Y lo que sí parece rechazable es que bajo la cobertura de un fin cultural o de otra finalidad reconocida por el interés general, la fundación pueda, de hecho, convertirse en instrumento de control de sociedades o de enriquecimiento de patronos o de personas dentro del perímetro familiar señalado por la ley. El legislador y el protectorado deben ser proactivos en aceptar como fin de una fundación la conservación de empresa en sí mismo, pero deben ser muy cuidadosos, evitando disposiciones como la del derogado reglamento protectorado gallego del 92, que después de señalar que los cargos de patronos son gratuitos, aceptaba que puedan recibir como billetas de asistencia a las reuniones hasta el 5% o hasta el 3% en función de la cuantía de los ingresos de la fundación. El legislador, en la labor de definición, y el protectorado en su labor de asesor, estimulación y control de las fundaciones deben ser sumamente exquisitos para conseguir que las fundaciones que incluyan fines de conservación de empresas no caigan en el abuso y arrastren a las fundaciones al descrédito. Relacionado con el tema viene el tema de las legítimas. La dotación o donación de bienes a una fundación se encuentra en nuestro derecho con el límite de las legítimas. Cierto es que en nuestra ley, tanto el Fuero de Vizcaya como el Derecho Civil Común, salvo Navarra y el Fuero de Ayala, que permiten una total libertad de disposición sucesoria, restringen la posibilidad de salida a título gratuito de los bienes de un patrimonio de una persona, habiendo legitimarios, hijos y demás descendientes, cónyuge y ascendientes. La supresión de las legítimas, y piénsese en 4/5 de la herencia en el Derecho Civil Foral de Vizcaya, o 2/3 en el Código Civil, habiendo descendientes, es uno de los impedimentos para la aportación de las empresas a las fundaciones como modo de garantizar su continuidad. Y desde este foro se puede alzar la voz para reclamar del legislador vasco la supresión de las legítimas, ya que responden a un sistema sucesorio trasnochado, que proviene de la época de los romanos o de los pueblos germánicos, con una propiedad familiar administrada por el pater familias o común al clan gestionado por su jefe, que no responde a la estructura familiar y social actual, al régimen de propiedad del siglo XXI y menos a nuestra forma personal de generar la riqueza y de organizar la sociedad y la familia, no suponiendo más que un foco de reclamaciones y de pleitos. Finalmente, una última cuestión relacionada con esta, y sería la de cómo conectar la aportación de la empresa a las fundaciones y el soporte familiar. Las limitaciones a las prestaciones de la fundación
de la Fundación vayan al fundador o los patronos o personas del círculo familiar apuntadas pueden encontrar de nuevo soluciones mirando al ejemplo de Alemania, de la Fundación Bosch, o a la noticia que ha salido en prensa el mes de enero sobre la relación Amancio Ortega, que como forma de dar continuidad a su imperio económico ha sido capaz de crear, proyecta atribuir un paquete de control de la sociedad tenedora del grupo Inditex a la Fundación Amancio Ortega, dejando otro paquete de la compañía en su familia, con lo que garantiza de esa manera los dos intereses, el de la continuidad de la empresa a través de la fundación y la atención de la familia a través de su participación en la misma. En todo caso, son cuestiones a las que el legislador vasco debe estar atento y muy cuidadoso, como antes apuntábamos, para evitar los abusos que se pueden dar en las fundaciones con importantes patrimonios y, de modo especial, con patrimonios empresariales. Finalmente, apuntar un par de cuestiones sobre temas concretos de fundaciones. Uno de ellos que nos hemos encontrado en los despachos ha sido el de la constitución de fundaciones por transformación de otras personas jurídicas. La conversión concretamente de asociaciones en fundaciones. Y ante la falta de una norma que permita el cambio de normas sin alteración de la personalidad jurídica, los procesos que han seguido las asociaciones involucradas han sido un camino indirecto. La construcción de una fundación por la asociación, la aportación de todo su patrimonio a la nueva fundación y finalmente la disolución y liquidación de la asociación ya vaciada de patrimonio. Pero este proceso indirecto, costoso en el tiempo y jurídicamente, exige también una propuesta de solución. Las dificultades doctrinales a la maleabilidad o permeabilidad de las formas jurídicas ha sido sobrepasado por la realidad que ha llevado al legislador a adoptar posiciones más prácticas. Y el ejemplo más inmediato lo tenemos en las cooperativas. El derecho anterior no aceptaba la salida de las cooperativas de su propia forma jurídica del mundo cooperativo. La posibilidad de distinguir entre el patrimonio cooperativo, los fondos afectos al fin público de otros atribuidos a los socios, permitiendo entregar el resto del patrimonio de la sociedad a los socios y aportarlo a una sociedad de naturaleza diferente, era una reclamación que ha sido acogida por el legislador vasco de cooperativas y luego por el legislador estatal, y por la Ley de Responsabilidad Limitada del año 95, que aceptó la transformación de las cooperativas en este tipo de sociedades, y hoy ha sido traspuesto al artículo 4 de la Ley de Sociedades de Capital. Esta Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada supuso el salto importante que también aceptó la transformación de la sociedad civil en sociedad limitada, y dentro de ella en el mundo mercantil, en cualquier otras formas mercantiles, y con carácter recíproco viceversa. Con esta ley se rompieron los tabúes dogmáticos para que una sociedad civil pudiese transformarse en una sociedad mercantil, y lo mismo en cooperativas. Y aquí, de nuevo, el legislador vasco se anticipó al estatal y reconoció en la Ley de Cooperativas 93 la posibilidad de transformarse en ambas direcciones, hacia y desde las cooperativas por sociedades civiles o mercantiles, reconocimiento que luego siguió la Ley Estatal de Cooperativas del año 99. Y si esta mutabilidad reclamada por la práctica notarial tiene cabida en el ámbito de sociedades civiles y cooperativas, ¿no puede pensarse también en su aplicación entre la asociación como entidad sin ánimo de lucro y la fundación, que tampoco lo tiene? El sustrato asociativo de la primera y el dotacional de la segunda no ha de ser, a mi juicio, obstáculo para que, manteniendo la personalidad jurídica del ente, pueda cambiar de forma, es decir, modificar el régimen de organización del sujeto de derecho, ya que en el fondo la personalidad jurídica no es otra cosa que un sujeto de imputación jurídica diferenciada, con una organización regida por unas normas legales determinadas, legales y voluntarias. Ahora, eso sí, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley para que merezca la condición de una fundación del ente y se respeten los derechos de las sociedades disconformes, lo cual exigiría en su caso también una modificación del artículo 36 de la Ley de Asociaciones vasca y, en su caso, incorporar una disposición en la nueva ley estatal, la nueva ley vasca, perdón. Quisiera ir cerrando ya esta presentación con una breve referencia al artículo 7.3 de la ley, que de alguna manera recoge el criterio que marcaba el artículo correspondiente a la ley del Estado, traspuesto hoy al número 2 del artículo 11 de la ley estatal. El artículo en cuestión establece que si el registro califica que alguna de las disposiciones de estatutos fuere contraria a la ley, pero no afectara la validez constitutiva de la fundación, se tendrá por no puesta, transcurrido el plazo de subsanación, sin rectificación o desistimiento de inscripción, y que la fundación se inscribirá sin esa disposición. A mi juicio, presumir una voluntad de desistimiento del fundador de una disposición estatutaria por ley en función de la elección del registro choca con el principio marcado por el artículo 2 de la Ley del Estado antes mencionado, aplicación general, que establece que las fundaciones se rigen por la voluntad del fundador en primer lugar, por sus estatutos y finalmente por la ley.
ya que los estatutos son la expresión de la voluntad del fundador y su modificación precisa el conocimiento expreso del mismo, por lo menos el acto constitutivo. La ley ha de respetar el derecho constitucional a fundar y ha de ser respetuosa con la voluntad del fundador. No puede, a mi juicio, presumirse un desistimiento del fundador sobre una parte, por pequeña que sea, de los estatutos de la Fundación sin consentimiento expreso. De la misma manera que el protectorado tampoco puede entrar en una fundación si no es con autorización judicial, como establece el artículo 38 para la gestión provisional o la asunción de su gestión. No conozco que el registro de fundaciones haya actuado de esa forma, pero creo que una futura revisión de la ley pide una mejora de este precepto. Finalmente, ya para concluir, quisiera hacer una mención especial a los medios telemáticos, a los que Iñaki hacía referencia hace un momento. La posibilidad abierta por la Ley 24/2001 de firma electrónica para las comunicaciones entre notarios y la Administración y los tribunales ha supuesto una reducción de tiempo y de costo en los procesos de liquidación fiscal y de inscripción de las escrituras públicas. La presentación telemática de las escrituras desarrollada por el Reglamento Notarial de 2007 ha despejado las incógnitas sobre los procedimientos y sistemas de generación de firma y de envío de documentos notariales por los canales seguros del Consejo General del Notariado y garantizan la autenticidad de los documentos remitidos en su envío y de su no alteración. El sistema actual de depósito como fórmula de inscripción en el registro de fundaciones no ha de ser obstáculo, a mi juicio, de la posibilidad de inscripción de las copias electrónicas, de escrituras de constitución o demás actos inscribibles que podrían ser remitidas en soporte electrónico e inscritas una vez realizado su depósito, su transformación en soporte de papel y sin perjuicio de la futura inscripción electrónica. El registro de cooperativas de este Gobierno ya ha sido abierto a la inscripción electrónica de las escrituras y ese medio de presentación de los documentos también es extensible por hipótesis a los demás registros públicos de la Administración vasca, las asociaciones, las fundaciones, PSVs, sociedades laborales. Si esta presentación y envío de documentos notariales se completa con la posibilidad de acceso y consulta a los libros del registro por los notarios, que también se prevé por la disposición estatal con relación a los libros del registro de la propiedad, y se superan los recelos del televaciado de la información a través de los canales seguros del Consejo General del Notariado, la Administración vasca contará con más de 150 puntos de envío y recepción de datos de forma segura en notarías de Euskadi y además de las 3.000 notarías del Estado que podrían llegar para los documentos que se enviaron de fuera de la comunidad. Este procedimiento electrónico facilitará no solo la inscripción de las constituciones, sino todos los demás actos inscribibles en el registro de fundaciones, evitando los envíos por correos, las comparecencias personales de los interesados, sin pérdida de seguridad, con reducción de tiempo y costo, y son criterios de eficacia que son objeto de constante examen por el Banco Mundial en sus informes Doing Business de evaluación y eficacia de los sistemas jurídicos. Muy bien, muchas gracias. Poco que decir en relación al contenido de la ponencia. El ponente ha conseguido incluir en una única intervención todos los problemas que vamos a desarrollar durante todo el año, con lo cual nos adelanta buena parte del trabajo. Tenemos con nosotros ponentes que van a intervenir en momentos posteriores durante el año y que van a hablar de cuestiones que ya se han suscitado inicialmente, con lo cual corrobora que los problemas que planteábamos en el programa eran prácticamente todos los problemas que efectivamente tiene este sector de las fundaciones y que intentaremos ir resolviendo. Bien, a continuación se abre un turno de intervenciones que va a girar, o que puede girar, no necesariamente en concreto respecto de la intervención, sino aprovechando ya la presencia del notario, como tal notario en este acto, para plantear cualquier duda o problema que se tenga en la cuestión de la Constitución o el papel del notario en el momento inicial del surgimiento de las fundaciones. Bien, si hay alguna pregunta, podemos comenzar. Sí, les pediría, creo que lo he dicho inicialmente, pero les pediría que antes de hacer la pregunta, dado que se va a grabar las intervenciones, se diga la fundación de la que se viene y cuál es la pregunta. Bien, gracias. Tandem Fundación de Donostia San Sebastián. Como hay cada vez más fundaciones con patronatos internacionales, quería saber qué son los modos de escritura y de firmas validadas mientras que no haya la fundación europea. Hoy por hoy
Dentro del Estado estamos funcionando sobre base de delegaciones, y hay una regulación especial sobre las delegaciones de fundaciones extranjeras en España. Y entonces que exigen la homologación de esa fundación extranjera en España, puesto que, dada la diversidad del concepto y del fines de fundaciones dentro de Europa, no todas tienen o pueden tener la calificación de fundaciones con la regla nuestro derecho interior. Entonces, ese proceso está exigiendo pues que se depure si realmente esa fundación extranjera que quiera actuar en el territorio pues cumple los requisitos que se exige por nuestra legislación interior para ello. No sé si le doy respuesta a su pregunta. En parte era más técnica. Imagínese una fundación que sí tiene la sede aquí, pero tiene los patronos por todo el mundo, por toda Europa. ¿Cómo firman? No se puede hacer venir cada vez presidente secretario. No se reúnen siempre aquí, se reúnen a veces en Finlandia, a veces en Austria. Entonces, ¿qué son los requisitos de la firma notarial? En Europa no existe todavía el reconocimiento general a nivel europeo, por más que la Unión, el Consejo, hay una organización europea notarial que es la CNUE, el Consejo de Notariados de la Unión Europea, que proyecta el reconocimiento de la firma electrónica notarial a nivel europeo. Eso todavía es un desideratum, pero no está reconocido. Hoy por hoy la firma electrónica está reconocida a nivel interno dentro de cada país y, por tanto, el proceso es un proceso ordinario como cualquier otro documento notarial que provenga de otro país. Entonces, exigiría que la firma o el consentimiento de ese patrono en Finlandia, en Austria. En Finlandia tiene más problema porque en Finlandia no hay notarios de corte de derecho civil. Sea legitimada, tampoco hay en los países anglosajones, y hay que buscar una fórmula de conexión entre los sistemas anglosajones con los sistemas de corte latino. Hay que buscar una fórmula de legitimación de esa firma en origen, su legalización por apostilla, por el Convenio de La Haya, y a partir de ahí tiene su pleno reconocimiento dentro de nuestro derecho. Sí, realmente son muchos los temas que se han tratado y bueno, nosotros como parte del registro de fundaciones pues hay muchas sugerencias y la posibilidad de intervenir. Supongo que habrá en los sucesivos días pues otras que podamos profundizar en estos aspectos. Pero sin entrar en cuestiones muy concretas, desde el artículo 7.3, la operatoria registral en algunas materias, etcétera, sí, por ejemplo, con el tema de Constitución, parece entre las funciones del notario está el intervenir en llenar de alguna forma o orientar también al propósito negocial de los posibles fundadores. Cuando al notario se le presenta un propósito real de crear una entidad, una organización con estas finalidades de carácter general, sin ánimo de lucro, etcétera, muchas veces parece que efectivamente el notario debería o lo hace orientar en el propósito negocial. Esto es, como perito en derecho, una fundación. O puede ser otra figura jurídica. Cuando nos vienen al registro fundaciones, algunas fundaciones o algún tipo concreto de fundaciones, tenemos siempre alguna posibilidad de decir, hombre, esto podría haberse orientado como fundación o también como una otra entidad. No sé si exactamente el sector non-profit, si asociativa o de otra forma jurídica. No sé hasta qué punto en la práctica notarial actual en Euskadi el tema de la intervención del notario en cuanto a la conformación del propósito negocial y orientación de lo que los fundadores o los constituyentes, dejámoslo ahí, pretenden se realiza a través de la intervención notarial. Desgraciadamente, Alfredo, no todos los notarios tenemos esa cercanía a las fundaciones y ese gusto por las fundaciones, de alguna manera.
tampoco hay tantas fundaciones, entonces tampoco permite que todos los notarios toquen fundaciones. Hay otro componente, y es que unas fundaciones sí van directamente al notario y piden el asesoramiento del notario. Hay otras que vienen ya por un camino marcado a través de sus propios asesores, sus propios grupos jurídicos, que son muy celosos de la forma de definición, y que la calificación notarial muchas veces resulta difícil. Es decir, que la labor obligada de calificación del documento con la realidad que tenemos los notarios a veces nos resulta difícil, porque vienen proyectadas, encapsuladas, y cuesta decir que no, o propones decir que no, y se van donde otro notario que va a decir que sí, tristemente. Pero en aquellos que se acercan a las notarías con el libro abierto para que podamos ayudarles a dibujar, pues yo creo que encuentran habitualmente apoyo y colaboración en los notarios. Cuestión distinta es el que planteabas, si la forma jurídica que elegimos o que podemos proponer es la de la fundación o es otro tipo de organización no lucrativa, una asociación. El mundo que nos toca vivir es un mundo terriblemente dinámico, y los conceptos y las categorías jurídicas que tratamos desde el punto dogmático de encapsular al final saltan, porque nada es exactamente teórico. Y como decía Andrea Zoppini hace unos años, en el mundo de las fundaciones vivimos la hibridación de las formas jurídicas. Entonces, fines lucrativos con fines no lucrativos, sociedades que tienen por fin lucrativo con otras, citaba el caso de los ejemplos del club de fútbol, que no lo son. Es decir, fundaciones que tienen personas que quieren ser socios de la fundación y que, oiga, usted no puede ser socio, la fundación no tiene socios, y entonces que tienen que buscar soluciones alternativas, de buscar unos colaboradores a los que hay que vincularles con la fundación, pero que al mismo tiempo no controlan la fundación. La vida es tan rica en supuestos que va sobrepasando los conceptos jurídicos. Ahora, sí hay que intentar no perder las líneas fundamentales del concepto, eso no cabe ninguna duda. Y tanto en cuanto a definición de asociados, como en cuanto a también definición de patrimonio, porque poco o mucho sí el patrimonio es definidor de una fundación y es una figura que la diferencia de una asociación. Yo creo que ese camino que se marcó por el legislador vasco y que ha seguido por la ley del Estado, que a su vez ha introducido un capital mínimo y que se ha recogido también por nuestro reglamento, pues empiezan a marcar esos caminos, ¿no? Entonces, y que efectivamente las dotaciones, las fundaciones sean lo que son. Es que hay lo que se observa en los despachos es que la fundación es un ente reconocido de prestigio, y entonces a la gente le gusta tener el label de fundación, es decir, porque marca estatus, y entonces pues hay una voluntad de adquirir ese nombre, y ese nombre permite también unas exenciones fiscales. Entonces, sí, efectivamente, pues hay que intentar adaptar la realidad a la forma que pide la ley, pero también la ley se tiene que adaptar a la realidad, y entonces vivimos ese mundo que es maleable, que no es estricto. Sí, yo aprovechando que estoy aquí puedo hacerlo. Sí que quería consultar una cuestión, que es el tema de la autocontratación. ¿Cómo ve cómo debe establecerse hoy el criterio de la autocontratación, que viene de una herencia histórica del pasado, de la imposibilidad que comentaba antes en la intervención de que los parientes hasta un cierto grado se aprovechen de la fundación o les beneficie? Asistimos hoy, decía la consejera al principio, a un sector en el que hay empresas o pseudoempresas que son fundaciones, que trabajan para unos socios que sí son empresas, pero que en sí la fundación no tiene un beneficio, un ánimo de lucro como tal. Otra cuestión que he mencionado anteriormente. ¿Cómo ve este elemento de la autocontratación en el momento actual en este sector? Yo creo que nos va a ser muy orientativo el Estatuto de la Fundación Europea, porque va a marcar unas líneas directrices muy claras, y desde luego ese estudio del Feasibility Study claramente decía, oiga, la fundación no tiene que beneficiar a los patronos, no puede beneficiar a las personas vinculadas con la dirección, con los socios de la fundación tiene un fin de interés general. Claro, encontrar fundaciones donde tienes que el presidente de la fundación es el presidente de la entidad financiera
en la que ostenta mayoría de su capital social, pues es un tema que igual chirría. Entonces, igual tenemos, es decir, para mí el ejemplo paradigmático es la Fundación Carlsberg, donde se separan de una manera total lo que son el patronato de la fundación, donde son fines claramente de interés general y personas ajenas de los gestores de la compañía. Hace muchos años estuve en Suiza para conocer de primera mano cómo funcionaba la Fundación Hans Wilsdorf. Hans Wilsdorf es la fundación propietaria de los relojes Rolex. Y entonces descubrí, porque era un notario, el secretario de la fundación, y estuve con él, me dio sus estatutos y me explicó su funcionamiento. Él me decía, es que nosotros distinguimos entre los patronos de la fundación y los gestores de las compañías. Y quien es patrono de la fundación no puede ser gestor de la compañía, tiene que rendir cuentas. Entonces, los dos planos están muy, muy marcados. Y eso es lo que también he encontrado en ese otro tipo de fundaciones. O el caso de la Fundación Bosch que citaba, y que Bosch, que es una compañía impresionante, y donde la fundación, al final, no tiene los derechos de voto de la compañía. Los derechos de voto se atribuyen en su totalidad a otra que intuyo, no he llegado a conocer con exactitud su contenido, están controlados por los gerentes, que son los que buscan la continuidad de la empresa. Claro, de alguna manera, ellos son los que promueven la compañía y con sus beneficios pues irán a la fundación para que cumpla los fines de interés general. Y por el examen de la fundación se ve las atenciones de fines culturales, científicos, de becas, de ayudas enormes, ¿no? Es un tema muy delicado. En todo caso, es un tema muy, muy delicado. Hola, buenos días. No venimos de ninguna fundación, venimos del despacho BSK. Y quería aprovechar que habías tocado un tema y que es la transformación de las fundaciones por las dos vías. Y tenía una doble pregunta. Una, ¿por qué cree que el legislador no contempló la transformación de las fundaciones allá en el año 94? Y ahora, a día de hoy, ¿qué tipo de entidades crees que son susceptibles de transformarse en una fundación y viceversa? A ver, nosotros tenemos conceptualmente dos tipos de personas jurídicas, las de soporte asociativo y las de soporte patrimonial. Ese es un primer grado de distinción. Y las de soporte dotacional básicamente son fundaciones. Las únicas que podrían transformarse en fundaciones son las de tipo asociativo. Y a su vez en las de asociativo tenemos las que tienen lucro y las que no lo tienen. En el Código Civil, asociaciones de interés particular. Las que no tienen lucro encajan en el concepto grande de asociación, pero también hay otras formas que por hipótesis encajarían dentro de ese concepto, las cooperativas, que no tienen fin de lucro. También, siguiendo el ejemplo europeo, se podía pensar en que ese otro tipo de entidades como mutuas pudieran, en su caso, y ya no hay un fin individual, genérico, de una persona determinada, pudieran ser convertidas en fundaciones. En cuanto a las sociedades, asociaciones, yo creo que las asociaciones buscan, en los casos concretos por experiencia, buscan transformarse en fundaciones. Eso lo hemos visto en el despacho y yo creo que hay que abrir esa puerta, porque ir al mecanismo indirecto de disolución, de acuerdo de constitución, aportación y disolución no es más que retrasar un proceso y supone un costo. Entonces yo creo que para mí esa yo creo que es fácil de hacer. Creo que también dentro del mundo cooperativo se podría pensar dentro del fin general y no lucrativo de las cooperativas que puedan incorporarse al mundo de las fundaciones. Creo que eso es perfectamente factible. Cuando se trata de una sociedad que tiene fin de lucro y el fin de lucro es ánimo de partir entre sí las ganancias, como dice el Código Civil, pues supone un acuerdo por unanimidad, porque supone una dejación de algo a lo que los socios tienen derecho porque van a perder. Entonces, si efectivamente todos los socios están de acuerdo, pues yo creo que tampoco habría. Entonces, esa sociedad civil, sustituir su ánimo de partir entre sí las ganancias en asignarlo al fin de interés general. Tampoco veo grandes dificultades. Cuestión distinta es una sociedad mercantil, convertirla en la fundación. En ese caso, me parece que lo oportuno es crear la fundación y aportar las acciones o las participaciones y que esa sociedad cuelgue de la fundación. Entonces, ahí sí, el fin de interés general de los socios
se verá en el acto de traslación de sus acciones con continuidad en la empresa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿No? ¿Nada más? Bueno, pues nada más. Vamos a terminar por hoy. Ha sido una ponencia muy intensa, muy interesante y, como decía, plantea numerosísimos problemas que tendremos ocasión de ir resolviendo poco a poco en la medida de lo posible, ir resolviendo durante el resto del curso, durante todo el año. Muchísimas gracias por venir, de verdad, de corazón, por asistir y aceptar inaugurar este curso que organizamos durante todo este año. Igualmente agradecer a todos los asistentes, tanto a las fundaciones, a la asociación, los representantes, el presidente y secretario de la Asociación Vasca de Fundaciones, que están aquí presentes y que han querido sumarse también a este curso. También les corresponderá realizar la clausura, la secretaria del Colegio Notarial del País Vasco. Gracias a todos por venir y nos vemos en la siguiente ponencia, que creo que es el día 14 de febrero. Bien, buenos días. Muchas gracias.